Lo que va de enero es una temporada récord, más de 6 millones de turistas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Es la principal provincia turística de Argentina, si uno la mide por ingresos que genera el turismo, pero también por número de turistas, así que muy contentos con eso, la verdad que muy contentos. Era un desafío grande para nosotros por dos razones, me animo a decir, por más de dos razones, pero por dos que nos preocupaban: la situación sanitaria, porque estamos en pandemia, seguimos en pandemia, con una situación muy distinta a la de la temporada pasada, que hubo que poner cuidados mucho más restrictivos, medidas de cuidado mucho más restrictivas. Tuvimos una razonable temporada la temporada pasada con el problema de la pandemia y con una vacunación que recién empezaba en la temporada pasada. Ahora la diferencia es que tenemos más de 35 millones de dosis inoculadas en toda la provincia, más del 90% de la población, casi el 93% de la población de la provincia con al menos una dosis, más del 80% con 2 dosis, más del 30% con la dosis de refuerzo, y eso ha llevado a que, a pesar de que tuvimos hasta hace poquito un pico de casos en la tercera ola mucho más grande, mucho mayor que el de la segunda ola, las internaciones y los fallecimientos son mínimos, son muy pocos, justamente porque la gente está inoculada, está inmunizada con la vacuna. Y lo otro que nos preocupaba eran los temas de seguridad. Luego de una temporada muy rara el año pasado y en la temporada anterior, se acordarán que hubo algunos problemas de seguridad en algunos distritos de la costa. Teníamos el desafío de tener una temporada récord y cuidada y muy tranquila para la gente. Por eso el ministro Berni duplicó la cantidad de policías, de agentes, de trabajadores y trabajadoras de seguridad en los distritos turísticos. El operativo de Sol a Sol, como se llama este año, el año pasado tuvo 9.000 agentes, este año tiene 17.000. Y se multiplicó la cantidad de patrulleros, la cantidad de helicópteros, la cantidad de todo tipo de equipamiento para asegurar la tranquilidad de la población, y la verdad que viene saliendo muy bien, más allá de problemas puntuales que pueda haber tanto en términos de generación de ingresos en los distritos turísticos, que en muchos casos sabemos que esos ingresos es lo que permite a la población mantenerse todo el año, generar ingresos para poder sostener su vida materialmente todo el año, pero además ahora con una novedad esta temporada, es que, como ustedes bien saben, y les pedimos que lo difundan acá también, en Benito Juárez, tenemos el programa que financia los viajes de egresados a los chicos de la secundaria, y eso va a ser a partir de marzo, abril y mayo, y eso va a generar que la temporada se estire. Que no sea solo enero, febrero y una parte de marzo, sino que van a ser varios meses más de temporada, y va a generar ingresos adicionales a los distritos turísticos. Así que queremos trabajar con eso. Entonces viene bien la generación de ingresos, viene bien en materia de seguridad y viene muy bien en materia sanitaria y de vacunación. Así que la verdad que estamos muy contentos con la temporada. ¿Cómo vino a cambiar un poco los paradigmas de esta pandemia? Porque mirá de lo que estábamos hablando hasta hace 2 años atrás, hablábamos como puntos neurálgicos de vacaciones, 3 ciudades de la costa únicamente. Y hoy la sociedad se ha enterado que tenemos una costa inmensamente grande, que tenemos no 3 únicamente municipios, sino que hay una diversidad y variedad grandísima de municipios, y además de municipios y de playas, y además esto que se está utilizando mucho, que son hacia el interior, empezar a utilizar los lugares de esparcimiento de los campos, empezar a utilizar las ciudades serranas, empezar a utilizar un montón de lugares que no se tomaban en cuenta para vacacionar, y hoy se pudo poner, ya sea por el previaje y por ciertas políticas de turismo, en visión de la sociedad, para poder seguir llegando y poder hacer más amplia esta cartera de posibilidades turísticas. Entre las posibilidades turísticas tenemos, Julio, este fin de semana, lo que es la 19ª Fiesta Provincial de la Frambuesa. Bienvenido y saluda a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, muy contento de que esté Carlitos Bianco acá, un compañero que realmente siempre nos ha dado respuesta permanentemente ante cualquier necesidad de nuestro municipio, a la comitiva también que lo acompañan, realmente agradecerles profundamente. Y bueno, espero mañana con estos amigos que nos acompañan poder disfrutar de la Fiesta Provincial de la Frambuesa, porque si hay algo que no se puede hacer es parar la lluvia, ¿no? Entonces, como es al aire libre, esperemos que mañana tengamos un día lindo para poder disfrutar
de esta gran fiesta que tanto lleva para organizarla, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien de que nosotros, la fiesta provincial de la Frambuesa, ya hace años que yo lo implementé esto, es armada por el Estado municipal, pero con mucha colaboración y ayuda del gobierno provincial. Es imposible si no hacerlo. Y después también hay distintos actores, que son las 19 instituciones de Villa Cacique Barker, que entre ellos hay instituciones educativas, hay bomberos, bueno, centros de jubilados, distintas instituciones que son las 19 instituciones que trabajan conjuntamente con nosotros para cada año mejorar la fiesta. Cada año ir mejorando la fiesta y consensuado con las instituciones. Entonces, en realidad, Dios ha de querer que mañana tengamos un día lindo. Hoy se ha podido llevar adelante parte de la fiesta y que la gente pueda disfrutar y pasarla bien, porque en definitiva lo que queremos es que le vuelva la sonrisa a la gente después de tanto problema de estas dos pandemias fuertes que hemos pasado en el país, ¿no es cierto? La primera, la de Macri, y la segunda, la pandemia verdaderamente que todavía no terminó, pero está muy controlada gracias al esfuerzo que ha hecho nuestro gobernador, nuestro presidente y los colaboradores, los ministros de salud, para poder vacunar casi prácticamente gran parte de la población. Queda muy poca gente sin vacunar, algunos antivacunas que siempre hay, que yo los respeto mucho, ¿no? Pero que realmente le va a ir bien gracias a los que nos vacunamos, porque terminan yéndole bien gracias a que casi gran porcentaje de los habitantes de Benito Juárez y el partido se han vacunado. Nosotros hace 10 días, más o menos, estuvimos en el predio de Barker y Villa Cacique, estuvimos realizando un campamento con la organización, en el cual denominamos Sembrando Peronismo, la segunda parte. Más que nada, en la primera parte fue para poder organizar lo que era el año pasado, y como tuvo muy buena repercusión, este año fuimos un poquito más, hicimos uso de las instalaciones del partido, estuvimos visitando a los compañeros y las compañeras de Barker y estuvimos realizando el Sembrando Peronismo allá, así que a todos y todas y todos los vecinos del partido, mañana van a estar saliendo colectivos gratuitos para poder movilizarse hasta la fiesta provincial, ¿sí? Están todos invitados, la entrada está muy accesible, son por los 2 días 500 pesos, ¿sí? Hoy ningún evento estamos pudiendo ingresar por ese valor, así que aprovechen, acérquense temprano a los micros que van a estar, si no me equivoco, en la terminal, porque son cupos limitados, y no se olviden de llevar el pase sanitario, el carnecito, si no, lamentablemente no van a poder ingresar. No sé, Encito, si querés. Sí. ¿Que te gusta a vos un poquito? Te noto escuchando. No, que estuve escuchando bastante hoy cuando Carlos hablaba en el PJ. No tuve la oportunidad de tomar la palabra, así que te lo voy a decir ahora mediante los micrófonos. Yo estoy muy agradecido de que hayas venido, de que hayas estado en el PJ, de que nos hayas dado esa oportunidad de tener un ida y vuelta con ustedes que son los funcionarios, principalmente con vos que sos mano derecha de Axel. Eso está muy bueno y siempre nutre la militancia y lo fortifica un montón y nos da ese plus para seguir estando día a día. Esto que haces vos de venir, de informar de cómo está la situación provincial, del trabajo que se viene haciendo, es lo que también hace Julio habitualmente en el distrito, nos informa lo que está pasando en Juárez continuamente, y no es que nosotros venimos acá y hablamos y lo que hablamos sale de un repollo. Así que nada, agradecerte por eso, por tomarte el tiempo de ir primero al PJ para estar con los compañeros y después de poder venir acá, hacerte un lugarcito para charlar con nosotros en la radio. Carlos, ahí en el PJ vos salió el tema de lo que fue esto de la cocaína adulterada y de cómo se trataba de responsabilizar principalmente a los consumidores, de tratar y después de decir que era una falta en materia de seguridad por parte del gobierno. Vos viste un mensaje muy lindo, muy completo, diciendo que no solamente era un problema de seguridad, sino que también iba complementado con educación y con trabajo. A mí me gustaría que vos repliques este mensaje ahora en los micrófonos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que la inseguridad, que las asociaciones ilícitas se combaten solamente mediante bastones y metralletas y mediante móviles policiales y mediante efectivos. Así que nada, te dejo el micrófono abierto para que vos puedas darle ese mensaje a la comunidad de Juárez también, que a mí particularmente me parece muy valioso.
Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos y a todos los compañeros que estuvieron participando hasta un ratito antes de que empiece el programa de ese encuentro que a mí me gusta tener cuando voy a los distritos con los compañeros, porque la verdad que si uno como funcionario que tiene obviamente muchas obligaciones, muchas horas de trabajo en el despacho, o recorriendo obras o acompañando al gobernador, si se olvida de las bases, si se olvida de charlar con los compañeros, si se aísla en un castillo de cristal o en la casa o encerrado en la casa de gobierno, empieza a perder un poco el pulso de lo que pasa. Yo no he perdido eso en mi vida personal. Yo sigo viviendo en el mismo, hasta que era jefe de gabinete, vivía en la residencia de la jefatura de gabinete en La Plata y después me volví a mi casa y sigo teniendo vínculo con la misma gente, con los mismos clubes donde me crié, en Quilmes, etcétera, y eso te hace no perder un poco el clima que tiene la sociedad, la población, y obviamente estos encuentros también que hacemos en los distintos distritos te permiten entender qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la provincia. En realidad es distinta. Tenemos una provincia inmensa con 135 distritos, algunos distritos más rurales, otros distritos más urbanos, conurbanos, el interior, una realidad muy muy distinta, y escuchar las preocupaciones de los compañeros y de las compañeras en cada uno de los lugares y ver cómo junto con Julito podemos dar una mano, podemos inclusive ayudar a pensar algunos problemas como el que vos me comentás, que fue un problema absolutamente inesperado. Obviamente uno sabe que, y esto es un problema estructural que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires desde hace más de 30 o 40 años, el problema del narcotráfico y el problema que son, por eso está muy bien lo que vos me decís, hay que separar estas dos cuestiones, son dos problemas que están vinculados. Un problema es el narcotráfico o la distribución de drogas ilegales, otro problema muy distinto es el consumo problemático de esos estupefacientes, y hay que encararlos de manera distinta. Efectivamente, el problema del narcotráfico hay que analizarlo como un tema de seguridad, obviamente, y hay que buscar a los responsables a todos los niveles de la producción, de la distribución de drogas, porque más allá de que esté adulterada o no, las drogas ilegales son un veneno. Se ha tratado de instalar en el día de ayer que por una recomendación de nuestra Subsecretaría de Salud Mental nosotros estábamos fomentando el consumo de drogas. Una mentira absoluta, porque además ese flyer que muestran no tenía ninguna referencia a drogas ilegales. Estábamos diciendo de los consumos problemáticos, que también son el tabaco, que también son el alcohol. Lo que estábamos diciendo es conocer tu límite, informate, fíjate que consumís, pero de todo tipo de consumo que puede llegar a ser problemático. Así que a veces es muy injusto, se han dicho muchas mentiras en todos estos días respecto de este problema grave que tenemos y este problema particular que tuvimos ahora. Otra de las mentiras que se quiso instalar por parte de un matutino porteño muy famoso es que era una guerra entre bandas narco, y no es una guerra entre bandas narco. Nosotros ya descartamos absolutamente esta hipótesis, no hay ninguna evidencia que muestre que esto podría llegar a ser una guerra entre bandas narco, porque todas las tareas de inteligencia criminal que se realizaron no dan cuenta de ningún conflicto entre distintas bandas o entre distintas zonas proveedoras o distribuidoras de sustancias ilegales. Y lo que creemos efectivamente es que esto fue un problema en el corte de una sustancia ilegal, que es la cocaína, que se la cortó con un opiáceo, que todavía no sabemos efectivamente si es fentanilo o es algún otro tipo de opiáceo, o algún intento de producir fentanilo para corte, pero mal producido, y por lo tanto que generaba un efecto absolutamente mortal sobre aquellos que lo consumieron en una cuestión de minutos. ¿Vos estuviste recorriendo los hospitales? Yo estuve recorriendo los hospitales con el ministro Berni y con el ministro Kreplak, hablando con los muchachos en la terapia intensiva, que se habían recuperado hacía un ratito, los habían extubado, y la verdad, situaciones muy muy difíciles en todos los casos. Algunos más jóvenes, otros más mayores, pero situaciones muy difíciles de adicción, de consumo problemático, que no lo tenemos que, a ese nivel no hay que punitivizar, hay que tratar de ayudarlo. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con la Subsecretaría de Salud Mental, con el Ministerio de Salud, para tratar de sacar de ese flagelo a esa población. Y después está la otra cuestión, que es la cuestión del control del narcotráfico. Y ahí la verdad que el ministro Berni, de la misma forma que el ministro Kreplak, hizo un excelente trabajo sanitario,
y que nos comentaban los directores de los hospitales, si no hubiesen tenido los respiradores y todo el material que se usó para la pandemia, porque acá también se necesitaba, pues se le cierra el pecho, se necesitaba intubar a los pacientes, y si no hubiese estado hubiese sido realmente un desastre mucho mayor, con muchas mayores muertes. Por otro lado, el ministro Berni, muy rápidamente, apenas se conoció el problema, personalmente como con la policía, como siempre lo hace él, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con el equipo del Ministerio de Seguridad, fueron a hacer múltiples allanamientos una vez que consiguieron las órdenes de allanamiento por parte de la justicia, muchas de las cuales estaban pedidas a esos mismos lugares que terminaron vendiendo desde mitad de diciembre. Pedidas órdenes de allanamiento para allanar esos lugares que se terminaron allanando, porque salió de manera expeditiva ante el problema que se había suscitado, salió rápidamente la orden de allanamiento, fueron a esos lugares y encontraron estupefacientes, en principio del mismo tipo, por el tipo de envoltorio. Después habrá que hacer el análisis toxicológico, tanto en el anteayer por la tarde como ayer por la noche. Anteayer por la noche se hicieron múltiples allanamientos, se encontraron aproximadamente 20.000 dosis. Habrá que ver si era del mismo tipo y con el mismo corte adulterado. Y la verdad que creemos que con esa celeridad de esas operaciones hemos salvado muchas vidas, hemos salvado muchas vidas, así que imagínense el grado del problema que tienen quienes consumen de esa forma, que hubo por lo menos 3 que consumieron, se descompensaron, los internaron, los intubaron, salieron, 5 minutos más fallecían, volvieron a la casa y volvieron a consumir y los tuvimos que volver a internar, o sea que el grado de la problemática es muy severo. Y por otra parte, la verdad, yo lo dije ayer en conferencia de prensa, casi en cadena nacional, estaban todos los medios, el penoso papel de la oposición. Tratando de sacar rédito político de una situación absolutamente trágica, penoso. Diciendo además de que en su gestión no había cocaína en las calles, que no había droga en las calles. ¿Cómo? A ver. La verdad, atentando contra la inteligencia de la gente, porque cualquiera sabe que es un problema estructural y que como problema estructural viene de hace muchísimos años. Inclusive, cuando uno mira los datos duros del Sistema Nacional de Información Criminal, en donde se muestran los delitos prevenibles, el conjunto de los delitos prevenibles, robos, hurtos, robos a mano armada, secuestros, asesinatos, problemas vinculados con la ley de estupefacientes, números muy sencillos de entender. Durante los 4 años de Vidal, los delitos prevenibles aumentaron 83%. En 4 años aumentaron 83%. Nosotros los bajamos ya 25%. 25%. Es cierto que durante el primer año de pandemia bajó mucho el delito porque había menos movilidad, también había menos delito. Pero el año pasado se repitió con una pandemia muy distinta, con medidas de cuidado muy distintas. Se repitió la caída del 25% en el delito. Así que, no, por eso te decía, un papel realmente penoso tratando de sacar rédito político. Yo lo dije muy claro, comparando con aquellas discusiones que había respecto a la oposición, que había sector de palomas y halcones. Hoy lo que demostraron con esta actitud es que son caranchos. Una ave rapiña que cuando ve carroña baja a comer. Bueno, esos son. En esta línea, decirles a todo aquel que tenga un familiar, que tenga alguien cercano que esté atravesando alguna situación de adicciones, de consumos problemáticos, ¿sí?, que se acerquen a las instituciones municipales. Hay herramientas que se están utilizando y se están llevando a cabo para los abordajes de estas problemáticas. Esto no se sale individualmente, sino son tareas colectivas en las cuales son necesarios el abordaje por varios frentes. Tomando un poquito, tomaste hoy lo que fue la creación de la ruta Shanghái-Argentina, ¿sí?, con toda la parte de provisión de medicamentos. Nos encuentra en un momento en el que el gobernador, con el presidente, varios compañeros intendentes están acompañando la misión Rusia-China. Que le comentes un poco a la audiencia, a todos los compañeros que nos están siguiendo, ¿cuál fue el objetivo que llevó el gobernador acompañando al presidente? También basado en este acuerdo o en este preacuerdo que se tuvo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, en el cual se marca esta posición de decirle un poquito también a Estados Unidos
nosotros no sos nuestra única alternativa, hay herramientas y hay métodos para poder lograr el crecimiento y la reactivación tanto de los vínculos internacionales como de la reactivación económica. Mira, si hay algo que queda claro, tanto en el marco de esta gira por Rusia y por China, dos de las principales potencias mundiales, probablemente China hoy ya la principal potencia económica, Rusia una potencia geopolítica, militar y tecnológica muy importante, y asimismo las negociaciones que se produjeron para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, inclusive con muchos funcionarios de los Estados Unidos, es lo que históricamente se conoció como la tercera posición del peronismo en materia de política internacional o de geopolítica. El nuestro es un gobierno peronista, el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en ese sentido están llevando adelante las banderas del peronismo, en este caso en materia de política internacional. ¿Qué significa la tercera posición? Porque ahora es una tercera posición en un escenario distinto. Cuando hablaba Perón de la tercera posición, la jerga lo que decía era, bueno, ni yanqui ni marxista, es decir, ni capitalismo salvaje, ni comunismo, era en ese momento la disyuntiva. Hoy es una disyuntiva distinta porque no estamos en la Guerra Fría. La tercera posición hoy de la Argentina significa el multilateralismo. Nosotros no estamos atados a ninguna potencia mundial, nosotros no somos víctimas del coloniaje, somos un gobierno en términos políticos soberano, en términos económicos que quiere ser lo más independiente posible a pesar de las duras cargas que nos dejó el macrismo y que atentan muy duramente contra la independencia económica de la Argentina, y obviamente un gobierno que busca a través de las distintas herramientas, inclusive de la política exterior, la justicia social, las tres banderas históricas del peronismo. Respecto a esta gira en particular, ya para nosotros, inclusive el día anterior a la gira, tuvimos una excelente noticia a nivel nacional y en particular para la provincia de Buenos Aires, que fue la firma del contrato que se hizo un día anterior por Zoom desde China, la firma del contrato para la central nuclear Atucha 3, que va a estar instalada en el complejo de Atucha, en Lima, en el distrito de Zárate, en la localidad de Lima, en el distrito de Zárate, y que la verdad que va a ser un desarrollo muy muy importante, no solo en materia de generación de nueva energía limpia, además la energía nuclear es una energía limpia que no genera contaminación ambiental, y por otro lado en generación de empleo. En el pico máximo de generación de empleo, la construcción de la central va a generar 12.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y después obviamente para la operación va a tener una cantidad importante de trabajadores en una zona industrial y que se ha desarrollado con muchas pymes, con muchas empresas de servicios que justamente trabajan con Atucha y generan empleo de manera secundaria. Esa fue una muy buena noticia de la que participó el gobernador, así como las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa estatal que opera las centrales nucleares, y al otro día ya partieron para Rusia. En la agenda de Rusia era una agenda más política que tenía el presidente, pero que lo invitó al gobernador a participar. El gobernador tuvo por Zoom, porque esta era muy difícil mantener por las cuestiones del protocolo COVID, reuniones presenciales. Tuvo algunas reuniones con algunos sectores puntuales interesados en algunos proyectos de inversión en la Argentina en general y en la provincia en particular, y después fue rápidamente a China. En el medio estuvimos en contacto permanente por Zoom, por teléfono, por chat, por WhatsApp, etcétera, por la situación justamente de la cocaína adulterada. Dio instrucciones muy muy precisas de cómo trabajar. Me pidió que trabaje con el ministro Berni, con el ministro Kreplak en la coordinación de las acciones que se estuvieron llevando adelante, y bueno, ya ahora está en China participando de la agenda oficial del presidente, y también con una muy buena perspectiva de proyectos de inversión para la Argentina en general y para la provincia de Buenos Aires en particular. Me parece que es la forma en que un gobierno, como te decía antes, soberano políticamente y que quiere profundizar sus relaciones de independencia económica, tiene que trabajar con todos los países del mundo. Para nosotros son todos los países iguales, queremos trabajar con todo de una manera positiva y que sirva a los intereses nacionales. Carlitos, antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta, como, no sé si una pregunta, pero sí una opinión personal. A ver, ustedes cuando asumen la coordinación de la provincia, el gobierno de la provincia, no solamente se tuvo esa deuda con la que se tiene que lidiar, que viene históricamente,
sino que también pasó en materia de salud, muchos hospitales de la provincia estaban desabastecidos de cara a los 4 años de macrismo que pasaron. Llamale respirador, llamale insumos para anestesia, camas para internación, todos los insumos hospitalarios que se necesitan para atender una pandemia. Hoy, cuando ya pasó la mayor parte de la tormenta, cuando se ve que hay una reactivación económica, cuando se ve que las playas están colmadas, ¿cómo lo ves vos a nivel personal y cómo lo ve el gobernador Axel ya con el diario del lunes, viendo que las medidas que se tomaron fueron acertadas y que en un momento la oposición se jactó de hacer política con estas medidas de cuidado, de prevención, diciendo que éramos un estado autoritario, que los encerrábamos? Entonces hoy, ya ha pasado todo eso, toda esa tormenta, ¿cómo lo ven ustedes a las decisiones que tomaron y cómo ven a esto de que la gente está meramente agradecida porque por algo colmó las playas, por algo no reciben críticas? Entonces quiero que vos me des el punto de vista tuyo y si podés hablar en nombre de Axel también. Sí, efectivamente, y perdón que esté nombrando tanto tiempo al movimiento, no quiero ser repetitivo, al movimiento nacional justicialista, al peronismo, pero lo dije y lo estuvimos charlando en estos mismos términos hoy en el PJ, y lo digo en términos generales. El peronismo es un movimiento esencialmente humanista, y ser un movimiento humanista significa que hay que poner al hombre y a la mujer, obviamente, como prioridad. El desarrollo del hombre y la mujer como prioridad. En ese sentido, nosotros durante la pandemia privilegiamos la vida de las personas, en primer lugar, sin descuidar los aspectos económicos, los aspectos sociales, obviamente, con múltiples instrumentos de fomento, múltiples instrumentos de apoyo por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno provincial, por parte de los intendentes. Con Julito hemos trabajado muchísimo, la verdad que muchísimo, para poder sostener la situación sanitaria y económica y social durante la pandemia. Julio ha hecho un trabajo excelente, hoy lo decía medio en broma y medio en serio. Durante la pandemia creo que nos hablábamos todos los días, todas las semanas seguro, y sobre todo los fines de semana, que era el momento en que definíamos un poco el programa de trabajo para la semana siguiente, cuáles eran las medidas de cuidado. La verdad que Julio ha hecho un laburo impresionante en general y para la pandemia en particular. Por eso, en tanto movimiento humanista, en tanto peronismo con las banderas históricas del peronismo, pero fundamentalmente de mejorarle las condiciones materiales de vida a la gente, hemos trabajado muchísimo. Estamos, como decía recién el compañero, estamos teniendo una temporada muy buena, una temporada récord en toda la provincia. La economía provincial ha crecido este año más de 10%, es cierto, después de una caída muy brutal del año anterior por efecto de la pandemia, pero hemos recuperado inclusive en la mayoría de los sectores industriales, comerciales, en los sectores agropecuarios no se vieron muy resentidos por la pandemia, porque como son sectores esenciales, productores de alimentos, no hubo muchas restricciones, pero bueno, el conjunto de los sectores ha recuperado y sobrepasado la actividad económica y los niveles de empleo de la prepandemia, es decir, de los finales del gobierno de María Eugenia Vidal. Es decir, que nosotros, en una situación donde durante 2 años de pandemia hemos mejorado la situación económica respecto a cómo la encontramos. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Y me parece que esta es la clave. El desafío que tenemos para este año y para el próximo es cumplir con las promesas de campaña que se dificultaron muchísimo por la pandemia. ¿Qué significa eso? Que la economía siga creciendo, pero no solo por una cuestión de crecimiento de la riqueza. Está bien que crezca la riqueza, pero lo más importante, además de que la riqueza se produzca, se incremente, la producción, cuando digo la riqueza es la producción de los distintos sectores económicos, se distribuya bien. Y esa distribución de la riqueza se hace a través de la generación de empleo genuino, formal y bien pago, con los derechos de los trabajadores respetados en absoluto, y en aquellos casos en que la generación de empleo genuino no alcanza como para que aquellas familias o aquellas personas que no alcanzan a ingresar al mercado de trabajo por alguna situación, porque la economía no logra incorporarlos, ahí tiene que aparecer el Estado para ayudarlos. Pero como esquema de transición, nosotros siempre, el peronismo, ha apostado a que la dignidad del pueblo, a través del trabajo como gran ordenador de la sociedad, sea justamente a través de un empleo genuino, a través de un empleo bien pago, con los derechos de los trabajadores respetados. Para eso trabajamos, ese es nuestro desafío. Ahora tenemos el lastre del Fondo Monetario Internacional, porque es un lastre, porque no es algo para festejar este acuerdo que se llevó adelante, pero es lo que se pudo conseguir y todo podría haber sido peor.
todo siempre podría haber sido peor, sobre todo cuando uno analiza la historia de la Argentina con el FMI y del mundo con el FMI. Nunca un acuerdo del FMI generó buenas noticias para el pueblo argentino. Por lo tanto, nosotros tenemos el desafío de que, a pesar de habernos visto obligados a llevar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para evitar una catástrofe, podamos crecer y podamos mejorar las condiciones materiales de vida. El desafío es grandísimo y para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir discutiendo, hay que seguir militando todos los días, y nosotros los funcionarios tenemos una responsabilidad institucional y política muy grande en ese sentido. ¿Qué cosa esto? Siempre el Movimiento Nacional Justicialista viene a poner en orden los compromisos que asumieron otros y haciéndose responsable de las locuras que tomaron otros gobiernos. Julio, antes que se nos vayan, felicitarte por la insistencia, por el compromiso que tuviste para poder lograr los fondos para la línea de alta y media tensión que se va a realizar de Chávez Juárez, esa obra que tanto estuvimos esperando para el crecimiento económico de nuestra ciudad, en la cual venía todo encaminado hasta el 2015, el gobierno anterior, yo no me gusta ya nombrarlo, perdónenme, no la frenó, nos puso 5.000 vueltas, te tomó el pelo más de una vez, le tomó el pelo a tus funcionarios diciéndoles que había reuniones y que no había, y bueno, nuevamente un gobierno nacional viene y baja el recurso para que llegue esta gran obra para nuestra localidad. Como lo dijo Carlito, con el peronismo se resuelven todos los temas. Y este es un tema que para Juárez es más que importante porque la energía en Juárez ya colapsó, ya no da para poner una industria más, y es una obra muy importante donde hay más de 500 millones de pesos hoy invertidos en materiales que están esperando desde que entró Macri a la fecha que venga otro gobierno peronista y resuelva la situación. Así que la verdad que estamos muy contentos. Carlitos, para cerrar, porque ya no nos dan malas señas, se nos ponen de todos lados, nos están pidiendo el tiempo, te pido si le podés hacer llegar un mensaje a los jóvenes que están viendo si se suman, si no se suman a la militancia, qué valor crees que tiene ese paso para que se sumen al peronismo, que se sumen a la organización y a construir esta patria común que necesitamos. Muy bien. Sí, a ver, en términos generales, yo considero la militancia, más allá de la militancia en un partido político o en una organización, me parece que también militancia es preocuparse por los problemas de las personas que tenemos al lado. Bueno, esto que tan claramente, como siempre dijo Cristina, la patria es el otro. Uno puede llevar adelante esa militancia en una organización política, en una organización social, en un club de barrio, como voluntario en un hospital, como voluntario en una iglesia, en un templo, etcétera. Me parece que nosotros, y qué es lo que me parece que más allá de las cuestiones económicas y materiales que llevó adelante el peronismo en general y Néstor y Cristina en particular entre 2013 y 2015, el cambio cualitativo que trajeron Néstor y Cristina es que los jóvenes vuelvan a creer en la política y que se incorporen a la militancia en sus distintas variantes, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, como te decía recién. Y además, yo ya lo veo con cierta añoranza, porque ya no soy un joven, tengo 45 años, estoy en el límite, o no sé, en el límite, me pasé del límite, creo, de la juventud, pero además son momentos muy disfrutables. La militancia en todo tipo, de compartir cosas con los compañeros, de compartir proyectos, compartir utopías, en muchos casos que obviamente siempre las utopías son difíciles de cumplir, pero como se ha dicho muchas veces, las utopías, independientemente si uno las pueda cumplir o no, son las que marcan el camino de la justicia social, el camino de la solidaridad, el camino de que todos estemos como nación y como región un poco mejor. Me parece que militar es un poco eso, y también un mensaje que a mí también me gusta pasar, más allá de la militancia, que estudien los jóvenes, que estudien. Nosotros tenemos como desafío también, como gobierno provincial, como gobierno municipal, como gobierno nacional, acercarles las mejores condiciones para que puedan estudiar en las universidades, en los terciarios, en las escuelas secundarias. Es importantísimo que estudien, no solo por una cuestión de que además se puede conseguir un mejor trabajo, un mejor bienestar. Estudiar te abre mucho la cabeza, estudiar te permite pensar los problemas en otros términos, estudiar te permite ser más solidario
la gente. Así que mi mensaje es eso: militen en el sentido amplio de la palabra, estudien en el sentido amplio de la palabra y vivan en el sentido amplio de la palabra. Bien, Carlitos. Nuevamente gracias por tomarte el tiempo de venir acá. Esto más allá del debate político, de las idas y de vuelta, de las medidas, que vos vengas y comentes todo lo que está pasando en la provincia, para nosotros como militantes no deja de ser una instancia de aprendizaje y valoramos mucho que los funcionarios y principalmente que estés acá, que nos des esta oportunidad de tener un ida y vuelta con vos, está buenísimo. Personalmente me sentí muy cómodo, así que quiero agradecerte que hayas venido y te queremos dejar invitado para la próxima vez que estés en Juárez. Vamos a estar muy agradecidos si tenés el tiempo para nosotros nuevamente. Obviamente, cuando venga la próxima vez, que me invite Julito, pasaremos por acá. Yo también me sentí muy cómodo, les quiero agradecer. Ustedes son grandes compañeros y compañeras las que están trabajando acá haciendo el programa de radio. Y bueno, esperemos que mañana nos encontremos allá en la fiesta de la frambuesa, que yo voy a estar, no sé si ustedes. Nosotros también. Vamos a estar trabajando en el voluntariado, así que ahí cuando estemos allá nos va a encontrar militando.